Vale. Buenos días a todos. No sé si se oye. Aquí tenemos a Antonio Moreno Verdejo. Bueno, muchos de los que estáis aquí lo conocéis de sobra. Yo tuve el gusto de conocerlo en un seminario federal en impartió la ponencia. Antonio es director del máster de formación y profesorado de secundaria y bachillerato de la Universidad de Granada. Él es licenciado en física, doctor en matemáticas. Tiene sus dos líneas de investigación son sobre todo la formación del profesorado y el pensamiento algebraico. Tiene un extenso y destacado currículo. Él ha sido director de la revista Epsilon durante varios años que dirige a la Sociedad Matemática Andaluza, las Occidentales, y ahora mismo Antonio dirige la revista PNA de Educación Matemática con investigaciones sobre didáctica de la matemática. Bueno, vamos a aprender mucho de Antonio sobre muchas gracias, Carmen. Bueno, lo más importante es que os conozco a casi todos y es prácticamente de compartir, de cambiar ideas. Y lo que yo os presento hoy es mi interpretación sobre la que se nos viene encima. Que ya os digo de antemano que no me parece mal, quiero decir que yo tranquilizaría. Pero sí me gustaría que, si al final, cuando haya un espacio, podáis compartir vuestras opiniones sobre este tema, que pueda apoyar o complementar complementos, y en lo que no, pues lo dejamos como una idea y ya está. Bueno, todo cambio curricular requiere necesariamente de la colaboración del profesorado. Cualquier otra cosa es ganas de sacar normativas. Es decir, o el profesorado asume el cambio del currículum, o, como ya sabéis por experiencias anteriores, el currículum pasa así, como se espera de gloria delante nuestra, y ya está, lo tiramos. En ese sentido, creo que además aquí he tenido la oportunidad de hablar con varios compañeros de diferentes ratos. Creo que algunas de las ideas que tradicionalmente hemos venido diciendo cada vez que hay un cambio curricular, pues más o menos siempre decimos que es el mismo perro pero con distinto collar, básicamente ese es el comentario general. Pero como he tenido la oportunidad de hablar con Conchi o con Pablo Beltrán o con algún otro aquí en esta jornada, yo sí entiendo que hay algunos matices que son diferentes y que afectan algo distinto. En realidad, nosotros lo que vamos a ver es que tienen exactamente un vocabulario inicialmente parecido al de la ley. Es decir, habla de competencias, vuelve a señalar objetivos, de etapas, etc. Habla de resolución de problemas, y la pregunta es si eso significa que cambiamos algo o que seguimos con lo mismo que teníamos de distinta manera. Bueno, mi planteamiento con el que yo parto la ponencia de hoy es que efectivamente sí, para mí es diferente. Yo me he puesto a analizarlo con ciertos detalles y por diferentes razones, y yo le encuentro ciertas diferencias. Y ciertas diferencias que no están tanto en si el vocabulario tenía que ser cognición y no saberes, o competencias y competencias básicas o específicas, o no sé qué. Bueno, lo de menos para mí es el detalle del vocabulario, cuando las diferencias fundamentales, en mi opinión, está en la estructura del currículum, que, digamos, me obliga a plantearme el trabajo de otra manera si voy a implementar este currículum. Todos sabemos que si no lo voy a implementar, voy a sobrevivir en clase. De eso somos todos conscientes. Pero si voy a implementar este currículum, hay un cambio de trabajo de fondo importante. Porque el tema de las competencias, que es verdad que ha salido en casi todos los currículums, pero no entra de la misma manera. No sé si recordáis dos leyes anteriores, ya no sé ni ponerle el nombre, hacer dos leyes anteriores. Entró las competencias, entraba como un anexo. Entró como un anexo. En el anexo 1 se definía la competencia y tal. Claro, ¿qué ocurría?
que nadie llegaba hasta la número 1. O sea, en las competencias en aquel momento poca trascendencia tuvieron. En la siguiente regulación, las competencias ya aparecían dentro del currículum, pero tampoco clarificadas, que tuvieron que explicarlas después en una normativa que para mí me parece quizás de las mejores normas que se han sacado, que es la FD 65/2015, donde intenta explicar la relación entre competencias, criterios de evaluación, contenido, etc. Pero hubo que explicarlo aparte. Conclusión, pues siguió siendo algo que todavía no entraba. Ahora, y entre otras cosas, porque también Europa nos tira de la oreja, o sea, Europa desde el 2010, que debería ser, por lo menos, efectivamente, exactamente lo que me dice Conchi, ¿sí? Ya deberían de estar implementadas en el aula como una cosa natural en el sistema educativo español y con lo cual se vuelve a incidir en ello. Pero hay, en mi opinión, un cambio de estructura que nos obliga o nos mete de lleno, por decirlo mejor, nos mete de lleno en el trabajo con las competencias por dos. Y voy a explicarlo pues, o por qué lo veo así. Bueno, el trabajo que vamos a hacer es para que podamos entender cómo la metodología, entiendo que cambia, que es discutible, que podemos discutir al final de la ponencia. Primero hay que describir el currículum, es decir, en qué consiste el currículum, porque claro, el currículum, como quien dice, acaba de salir, todo el mundo habla del currículum, pero yo creo que conviene que entre todos pongamos la idea básica en común para que asegurarnos que todos hablamos del mismo. Luego, la propuesta metodológica, voy a describir la propuesta metodológica que se esconde detrás del currículum. Y finalmente, pues contaremos un poco cuáles son las consecuencias que tiene en la implementación del currículum. Es decir, cuando yo vaya al aula, eso en qué se puede o en qué se va a traducir. Bueno, vamos a arrancar con la descripción del currículum. El propio currículum se define a sí mismo como un conjunto de objetivos, de competencias, de contenidos, de enunciados, de propuestas metodológicas. Es decir, el propio currículum ya me está diciendo que él se define a sí mismo como un plan de formación. Él entiende que el currículum es una visión sobre el conocimiento, una visión sobre lo que conceptualizamos como proceso de educación. Porque de alguna manera, al ser un plan de formación, nos propone una forma de entender el conocimiento, es decir, ¿qué es el conocimiento? Y nos dice que es una forma de interpretar el aprendizaje, cómo se aprende. Y también de alguna manera nos está diciendo cómo podríamos enseñarlo, y la parte que también me parece importante y novedosa de este currículum es cómo medimos que los resultados son los que queremos que sean. Aquí en la elaboración de estos currículos, o al menos la idea que subyace detrás, si conocéis gente de infantil, que yo tengo la suerte de compartir aula con algunos de ellos, o la gente de formación profesional, el trabajo por competencias lo tienen clarísimo. Y aunque yo me adelanto lo que voy a decir después, pero la idea de situación de aprendizaje la tienen clarísimo. De hecho, aquí hay una compañera de infantil que en una ocasión me enseñó cómo surge una situación de aprendizaje a partir de un chiquito que llevaba una hoja clase, que era muy grande, por visto, había una hoja muy grande al lado del patio, y entonces se planteó la situación. El niño decía: esta es la hoja más grande del mundo. Y la profesora, muy hábil, les dijo: vamos a ver si efectivamente esta es la hoja más grande del mundo. Y a partir de ahí quedó toda una situación de aprendizaje. Bueno, pues el buen trabajo infantil, el buen trabajo con el tema de las competencias específicas que ha ido haciendo la formación profesional, deriva un poco en la mentalidad que ahora se traslada a primaria, secundaria, bachillerato, etc.
La estructura, tal como yo lo entiendo, del currículum, yo no he diseñado el currículum, yo lo interpreto, pero tal como yo lo entiendo, hay que verlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Es decir, si yo fuera el creador del currículum, entendería que existen unas competencias clave, que básicamente son las que ya veníamos trabajando antes, que para cada etapa educativa se concretan en unos objetivos de etapa. De tal manera que los objetivos de etapa no son más que las concreciones de esas competencias clave para cada uno de los intervalos de edad en los que trabajamos. ¿Cómo logro esas competencias clave? Es a través de cada una de nuestras materias, en el caso de matemáticas. Por tanto, el desglose de esas competencias clave para el área de matemáticas es lo que se denominan las competencias específicas. De manera que si contribuyo al logro de las competencias específicas de matemáticas, estoy ayudando al desarrollo de las competencias clave. Si mis compañeros de todas las áreas hicieran básicamente lo mismo, pues finalmente el estudiante saldría con un desarrollo que no es un logro, porque las competencias es algo que se va logrando en transición, no hay un tope. El desarrollo de las competencias clave. ¿Y cómo se nos propone en este currículum que trabajemos o desarrollemos las competencias específicas? A partir de lo que se han denominado sentidos matemáticos. La agrupación en sentidos matemáticos en lugar de bloques de contenido, para mí tiene ciertas ventajas. Es verdad que yo ya venía trabajando con la idea de sentido matemático antes y encontrármelo aquí pues me da alegría. Los sentidos matemáticos tienen, tal como está planteado, dos dimensiones, una dimensión cognitiva, que sí que hace referencia al aprendizaje, y después tenemos el sentido numérico, el sentido algebraico, el sentido espacial, el sentido estocástico. Y luego tiene otra dimensión, los sentidos tienen otra dimensión, que es la dimensión afectiva, que es lo que ha denominado en el currículum el sentido socioemocional. Para mí tiene una ventaja gigantesca, el tratar con los sentidos. El problema de los bloques de contenidos que había antes es que aísla una etapa de la anterior y la aísla de la siguiente. Realmente, si mirabais los bloques de contenido, aunque dijéramos que el currículum es en espiral, porque se ve lo mismo pero más aumentado, realmente había una separación grande entre con bloques de contenido de primaria y el trabajo de sección secundaria, y etc. El tema de los sentidos, al entender los sentidos como las destrezas de esos aprendizajes matemáticos en contexto, usándolos en contexto, me permite una continuidad entre las diferentes etapas educativas. Me permite una continuidad. Me da una flexibilidad en el trabajo de los contenidos, porque a lo mejor ahora puedo planificar mis unidades didácticas no en torno a un contenido, sino en torno al desarrollo de algunos aspectos del sentido o de alguna competencia, y para ello involucrar varios contenidos. Recuerdo un libro, esto ya sí que hay que remontar a la prehistoria, porque hace 1000 años dentro, un libro de texto de octaedro, que había varios autores, recuerdo uno de ellos que era Pedro Nieto, de Sevilla, que es sí que es la prehistoria, que cuando trabajaba fracciones, era de tercero, recuerdo que era de tercero, cuando trabajaba fracciones, no interpretaba las fracciones como un elemento del conjunto de los racionales, sino que lo interpretaba como parte de un todo, como una división indicada, como una proporción, como una razón, como un porcentaje, como una probabilidad, es decir, todas las formas en las que una fracción representa a un objeto matemático. De eso hace muchísimo, y básicamente se recupera esa idea. Básicamente se recupera esa idea, porque la fracción, la representación, lo que supone la fracción como la representación de un número, tiene varios conceptos asociados a él: probabilidad, razón, proporción, parte de un todo, división indicada, y esa es la flexibilidad que me va a permitir el trabajo con los sentidos.
Y otro aspecto que me parece importante del tema de los sentidos es la funcionalidad. Es verdad que cuanto más pequeños sean los estudiantes, más difícil es darle lo que se llama la funcionalidad real, plantearle situaciones reales, porque la vida real es muy compleja. Y como la vida real es muy compleja, no tienen herramientas matemáticas suficientes para modelizar la realidad tal cual. Pero sí que es verdad que se le puede proponer, como hablábamos antes del tema de cuál es la hoja más grande del mundo, sí que se le pueden proponer retos reales para ellos, que le inciten a utilizar la herramienta matemáticas que consideren que pueden emplear y las desarrollen. Y esa funcionalidad, trabajando con los sentidos, que no me ata tanto al contenido y a los aprendizajes de contenido, me la da el trabajo con los sentidos. Luego está que estos sentidos matemáticos no son el fin, sino son el medio para el desarrollo de las competencias específicas. Son el medio para desarrollar las competencias específicas. Mi objetivo de aprendizaje no es aprender lo que se llama en el nuevo currículum saberes asociados al sentido matemático, sino emplear esos saberes para desarrollar competencias específicas. Y básicamente las competencias específicas se diseñan a partir de la idea de resolución de problemas y a partir de la idea de las destrezas socioafectivas. Bueno, la idea de destrezas socioafectivas aparece de la idea de, en mil investigaciones ya, métodos de investigación, que apoyan la idea de que la matemática supone un filtro emocional para el aprendizaje de la matemática. Muchísimas personas, en cuanto empiezan a encontrar los obstáculos, primero, segundo, tercero, para aprender matemáticas, ahí termina su amor por las matemáticas o su interés. Y a la primera que pueden, encuentran el resquicio y continúan su estudio sin matemáticas. Eso es una realidad de la que tenemos que ser conscientes. Y eso está asociado muchas veces a lo que se entiende por trato o trabajo con el error de matemáticas. ¿Cómo aceptamos el error de matemáticas? Mientras en otras culturas, por ejemplo, se promocionan las respuestas que dan los estudiantes erróneas para que el resto de la clase encuentre cuáles son, dónde se produjo ese error, ¿no? En qué momento del proceso se produjo el error, que es una forma de pensar tremendamente productiva y que al final en ingeniería muchas veces se trabaja así, es decir, cuando en una cadena se produce un error, es cuando hay que mirar qué condujo a ese error, y eso es la vida real. En la vida real no seleccionamos solo las soluciones que no son errores. Bueno, pues ese trabajo con los errores, esa forma de afrontar el fracaso escolar por medio de una asignatura que tradicionalmente ha venido sirviendo de criba, sabemos que eso es que tenemos que aceptarlo, pues lo que quieren resaltar como destreza socioafectiva. Eso es lo que hay que trabajar en parte junto con la resolución de problemas, ¿no? Básicamente esa es la idea. ¿Cómo medimos el grado o el nivel de desarrollo de esas competencias específicas? Por medio de los criterios de evaluación que se han diseñado, que básicamente es como tradicionalmente venimos trabajando. Pero hay una novedad que es lo que en el currículum aparece como perfil de salida. Digamos que el perfil de salida significa que el 5 ya no viene dado. Ya no dejamos la responsabilidad a la sesión de evaluación de cuarto o del final de cada etapa en esa disputa interna entre compañeros. La prueba le puso, acabó, que este muchacho merece aprobar, que no me ha hecho nada, que esas disputas se quedan ya, o deberían quedar para la historia, porque el 5 viene dado. El 5 es el perfil de salida. Un chico que es capaz de hacer esto y esto, ha cumplido con el objetivo de esta etapa. Eso es un 5. Podemos interpretarlo así.
Por lo cual, eso es una diferencia grande con lo que venía ocurriendo hasta ahora. Luego ya podemos pensar si ese 5 atiende a todas las diversas situaciones que nos podemos encontrar en todos los diversos centros y entornos que hay. Probablemente la forma en que se ha redactado nos permite que nos adaptemos, pero también evidentemente los títulos tienen que tener un valor. Es decir, voy a poner un ejemplo: un estudiante que termine cuarto de la ESO y no sepa leer, pues usted se ha hecho lo que se ha podido, pero es que mismo que eso, pues evidentemente ese 5 también pone el valor del título de alguna manera, ¿no? Y ello con el fin de lograr los objetivos de etapa que venimos. Claro, os he contado cuál es la estructura. ¿Cuál es la estructura del currículum? Yo decía, el currículum, al final de cuentas, es un planteamiento de qué es el conocimiento y en qué consiste el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada sociedad define esas cosas. Y este currículum también lo hace. Su aceptación nos define a nosotros. Así que os pongo rápidamente algunas respuestas a lo que entiendo que qué es y en qué consiste el conocimiento, qué es el aprendizaje, cuándo y cómo enseñar y cómo se aprendió y cuál fue el resultado, tal y como yo lo leo en el currículum. ¿En qué consiste el conocimiento? Bueno, el objetivo F, el primero de ellos, es de concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura. Lo que me está diciendo es que el conocimiento es un conocimiento interdisciplinar. O sea, la matemática, aisladamente, es un conocimiento interesante, pero planteado en el sistema educativo para la etapa obligatoria, la matemática es un conocimiento que debe venir integrado con materias de su entorno. El propio desarrollo competencial, la idea de competencia, ya nos está planteando un currículum aplicado, un currículum funcional. Y pongo el matiz entre paréntesis de funcional que no aplicado. Y la diferencia es un matiz para mí muy importante y es la primera de las diferencias que quiero resaltar, o la segunda, si he hablado antes del perfil de salida. La primera diferencia que quiero resaltar es funcional. Que sea funcional significa que la matemática me sirve para aprender, me sirve para desarrollar características de mi pensamiento, mientras que si fuese aplicado, la matemática serviría para resolver problemas aplicados. Y esa es una gigantesca diferencia. Usar la matemática como, por poner un ejemplo fácil, como final del libro de texto para aplicar lo que hemos visto a problemas, que es ver la matemática como aplicación, es diferente de que el proceso de resolución de problemas, por ejemplo, sea el camino para desarrollar características del pensamiento matemático, del razonamiento matemático. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace que el currículum sea funcional y no aplicado. Cuando esto ya veo las caras, vamos a discutir por un rato. Y luego aparece, hombre, no aparece de forma explícita, pero sí creo que los autores del currículum logran que la matemática se plantee como una actividad humana. Y eso es importante, como una construcción del hombre. Si es construcción del hombre, es que está al alcance de todos. Que es la segunda parte de este currículum, que es inclusivo, o incide en la idea de inclusión. Bueno, ¿y sobre qué es el aprendizaje? Vale, empieza el currículum diciendo que el aprendizaje es competencial, autónomo, significativo y reflexivo. Ese será un mantra, como los mantras que han venido tratándose. Cada currículum tiene su mantra, ¿no? Como es aquello de lo particular a lo general, de lo simple a lo complejo. Todos estos mantras que se repiten, que nadie sabe lo que significan, pero todo el mundo ha venido repitiendo
año tras año, porque lo decían en el currículum, nos machacaban en todos los cursos, pero nunca lo decían. Este probablemente sea uno de esos mantras: competencial, autónomo, significativo y reflexivo. Demasiado largo para ser un mantra, pero algunas cosas se nos quedarán. Pero sí nos dice qué significa, cómo debe ser el aprendizaje. Competencial quiere decir que la clave está en las capacidades, que no en el contenido, en las capacidades. Autónomo significa, y esto sí que nos va a costar trabajo en clase, esto sí que nos va a costar trabajo. Vosotros podéis reíros del trabajo de la competencia, de la resolución de problemas, pero que el estudiante sea autónomo para aprender, eso sí que va a costar trabajo. Es decir, que a los 30 segundos de leer el problema no digáis cómo se hace, maestro, eso va a costar. O que aquellos que llamamos buenos estudiantes no hagamos nada más que soltar, pero yo que soy muy antiguo, soltar la tiza y ya no esté preguntando, ¿está bien esto que he hecho? ¿Esto está bien? O sea, esa autonomía, lograr esa autonomía nos va a costar mucho, porque ya la hemos perdido. Nuestros estudiantes ya no son autónomos. Eso yo creo que eso sí podemos coincidir. Podemos no coincidir con la idea de la resolución de problemas, pero porque no son autónomos, eso ya perdido está. Significativo es importante, porque lo que significa es que con lo que el estudiante ya conoce, engaspamos lo nuevo y el estudiante lo retiene. Como un esquema conceptual más en su memoria a largo plazo, se le queda. Y reflexivo, ya te os cuento. Si ser autónomo costaba trabajo, pero esa ni la explico porque yo creo que no llegamos. Ya, a la última coma no llegamos. Bueno, también nos dicen que el aprendizaje consiste en la adquisición de competencias, que como decía antes, no es ni más ni menos que la adquisición de capacidades, básicamente. Y luego aparece otra noción, otro palabrejo de eso que decimos también, en cada uno de sus palabrejos, que es la de situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje me habla del aprendizaje activo. Cosa que hace ya tiempo que las investigaciones demuestran que para que alguien aprenda algo, tiene que hacer ese algo. Yo puedo ver un vídeo de YouTube viendo cómo se monta una estantería, por ejemplo, pero que hasta que no monte la estantería, yo no sé hacer la estantería. Hay muchos vídeos de YouTube que le... Pues eso es lo que quiere decir que el aprendizaje sea activo, que o el estudiante hace cosas o el aprendizaje es más difícil, que sea sobre todo significativo. Y luego, fijaos, eso lo he cogido literalmente para evitar las disputas o para iniciar un proceso de discusión. La resolución de problemas es una de las principales formas de aprender matemáticas. Es decir, como decía antes, la resolución de problemas se convierte en algo funcional, no en algo aplicado. La resolución de problemas es para aprender, no para demostrar que se ha aprendido. Porque si vosotros recordáis, el 90% de los problemas que aparecen al final de los libros de texto los puedes resolver si ya sabías resolverlos. Y si no sabías lo que tenías que hacer, pues no lo puedes resolver. Con lo cual son problemas de evaluación, son tareas para evaluar lo que el estudiante sabe, pero no son tareas para aprender. Y aquí lo que se busca es el conseguir problemas o tareas o situaciones de aprendizaje que me lancen a aprender. Bueno, ¿cuándo y cómo enseñar? La idea de sentidos matemáticos, ya decía, que me habla sobre el trabajo contextualizado, el trabajo funcional. La idea de situaciones de aprendizaje es exactamente lo mismo. Me habla sobre situaciones en contexto que pueden ser más o menos reales. Y aquí sí hay una discusión, porque una vez en algún sitio me preguntaron, ya, claro, pero si ahora nos ponemos todos muy realistas, entonces ya olvidamos los problemas que son puramente matemáticos. No, todo está resuelto, con más palabras. O sea, ahora le llamamos contextos extramatemáticos y contextos intramatemáticos. Pues todo cambia. Hay contextos intramatemáticos, o sea, problemas que son de matemáticas, que pondré después al final algún ejemplo, y problemas que se resuelven con las matemáticas, pero que son extra matemáticos, que el contexto son lo que llamamos la vida real, que nunca es la vida real, que parece que podría ser real.
Y bueno, pues el siguiente paso es priorizar las competencias, como decía, para no solo resolver problemas, sino formular los problemas. Mirad, yo una de las cosas que hago yo tengo una asignatura en otro máster por ahí, que se llama Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor de Matemáticas. Y aquí hacemos un taller de reflexión con profesores. Y claro, lo primero que queremos hacer es, ese taller de reflexión consiste en identificar un problema profesional que tú tienes, y ahora vamos a reflexionar sobre él para buscarle solución. No imagináis lo que cuesta definir el problema, porque el problema tiene que estar mínimamente acotado para que pueda ser abordado. Es decir, es lo que en modelización se llama pasar del problema real al modelo real, antes de plantearnos las soluciones o los modelos matemáticos. Pero primero hay que acotar, establecer lo que los físicos llaman las condiciones normales, no sé qué, que la temperatura 25 grados, presión no sé qué, no ajustamos a eso, pero luego no lo sea, pero por lo menos algo hay que reducir la situación. Pues exactamente igual ocurre con los problemas de la vida real. ¿Y cuándo, y cómo se aprendió? Bueno, pues el resultado del aprendizaje se refleja en el perfil de salida. Yo he llenado esto de cosas, pero no las vamos a mirar todas, solo para que veáis algunas definiciones del perfil de salida, que son las que aparecen aquí al lado. Lo importante está en el perfil de salida, si termino la etapa, y los criterios de evaluación de cada una de las competencias específicas en los cursos que me llevan hasta el final de la etapa. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor como un indicador del perfil de salida, me da suficiente margen para que yo, en el contexto en el que esté, pueda evaluar si el estudiante ha desarrollado esa capacidad. Lógicamente, en un sitio, de una manera, el estudiante podrá utilizar 5.000 palabras para describir un proceso científico, y en el otro, a lo mejor estará él en plan metido en cada frase, ¿no? En plan, bueno, pues esto es en plan, pero termina explicando algo. Ya cada uno ve cómo ha ido evolucionando el estudiante a lo largo de ese periodo. Porque a veces se producen grandes saltos sin que el resultado sea llamativo. Pero a veces cogemos a estudiantes con grandes carencias en primero y los sacamos en cuarto y decimos, hay que ver lo que este muchacho ha cambiado. Claro, no sé si lo comparas con un sitio más favorecido, digamos, pues no es comparable, pero lo que sí podemos medir es cómo ha evolucionado. Y eso con este perfil, con la forma que estoy enseñando el perfil de salida, creo que podemos hacer. Creo, tampoco. Bien, ¿cuál es la metodología que propone este currículum? Bueno, las competencias específicas, esto lo podemos leer casi que de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda. Lo podemos leer de derecha a izquierda. Como el mapa de allá, que no sé si la derecha o no. De derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que forman parte de la resolución de problemas de las destrezas socioafectivas son las que fundamentalmente definen las competencias específicas. Fundamentalmente las competencias específicas se definen a partir de la idea de resolución de problemas y de destrezas socioafectivas, como decía antes. Eso implica interpretación de los problemas, producción en lenguaje matemático, aplicar estrategias, evaluar el proceso y validar. Ayer en el taller lo decía, cuando algún estudiante ves que comprueba que la solución encaja con lo que le has presentado, casi que te caes de rodillas, levanta los brazos. Ese día se ha producido un milagro. Pero es fundamental. O sea, el proceso de modelización no termina si no interpretamos y validamos la solución. Si no, nos hemos quedado solamente en la parte de resolución, pero no, el proceso de modelización no ha terminado. Y el tema de las destrezas socioafectivas, pues lo que decía antes, ¿no? Identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la motivación.
desarrollar el autoconcepto, no sentirse un cenutrio porque aparentemente no se me dan bien las matemáticas, sino, oye, pues vale, me he equivocado, pues voy a perseverar. O sea, la idea de perseverar para afrontar los retos que me están costando trabajo es lo que genera finalmente el desarrollo del autoconcepto. Pero además de esas dos, el currículum nos explica que parte de ese pensamiento matemático lo constituye el pensamiento computacional, y ahí es cuando todos decimos, Dios, otra cosa que nos cae encima. Además de enseñar a conducir, de no sé qué, de todo eso que hay que enseñar en clase, además ahora pensamiento computacional. Bueno, el pensamiento computacional es una parte del pensamiento matemático. No tenemos que agobiarnos, pero tampoco nos va a hacer tanta sangre, porque en el fondo no es más que una descripción de los algoritmos, del paso que seguimos para las soluciones de los retos que tenemos planteados, para los procesos. Ahora pondré algún ejemplo para que lo veáis. Esta es la forma, pero fíjate que analizar y organizar los datos, por ejemplo, forma parte del pensamiento computacional. No se trata de hacer informática, se trata de trabajar matemáticas como si después pudieran trabajarlo informáticamente, que es diferente. Hoy en día, tú entras en las bases de datos del Ministerio del Interior y de muchos otros sitios, puedes sacar cantidades de datos gigantescos y trabajar con ellos con los estudiantes. No te tienes que limitar a una tabla de 6 o 7 datos para que calculen a mano la media, datos sin contexto y sin... Pero que ahora puedes trabajar muchas cosas. Y eso desarrolla el pensamiento computacional. Tampoco es alarmante. La formulación de conjeturas, el razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre partes de la matemática. Por ejemplo, ayer veíamos en el taller, hay un resultado de investigación muy interesante que dice que cuando queremos que un estudiante encuentre el patrón de una secuencia numérica que puede ser representada geométricamente con un dibujo o algo así, claro, el grado de abstracción que el estudiante requiere para ver el patrón en la secuencia numérica es mucho mayor que si coge el patrón geométrico y lo dibuja y se fija lo que está haciendo al dibujar el siguiente y dibuja el siguiente y se fija lo que está haciendo al dibujar el siguiente, y entonces se da cuenta de que cada vez que dibuja está añadiendo dos cuadritos más. Finalmente el patrón es no. Pues ese establecimiento de conexiones entre diferentes partes de la matemática que ya venía trabajándose hace mucho. Estoy viendo aquí de Cecilia, por ejemplo, que ya venía trabajándose hace mucho en sus páginas y muchísimas tareas. Pero bueno, esto lo que implica es que quien haya diseñado el currículum pues ya está teniendo en cuenta estas cosas buenas que se vienen haciendo, las buenas prácticas. Define 5 bloques competenciales, que las competencias específicas se organizan en torno a 5 bloques: la resolución de problemas, razonamiento y pruebas, conexiones, comunicación y represión, y represión de representación. ya va saliendo. Ya va saliendo. Y las destrezas socioafectivas. Fíjate que muchos de ellos coincidían con la antigua competencia que aparecían en PISA, y básicamente se parecen bastante. Quizás desaparecen de ahí la de herramientas para tecnología para la solución de problemas y el uso del lenguaje simbólico, pero es que realmente eso acaba integrado porque el uso de herramientas aparece como una cosa transversal en todos los sentidos, y el uso del lenguaje simbólico aparece como una parte del sentido algebraico, con lo cual tampoco, si no aparece, no es imprescindible. Bueno, y aquí nos encontramos con algunas de las ideas que se defienden en cada uno de esos bloques competenciales. En el caso de la solución de problemas hablamos de interpretar, de modelizar y de resolver problemas, pero también de analizar soluciones, de interpretar las soluciones. En el caso de razonamiento y prueba,
Fijaos que hablamos de formular y comprobar las conjeturas, que nada sirve que te formules conjeturas si no terminas intentando comprobar si esas conjeturas tienen mayor o menor valor, sino también habla del pensamiento computacional, en términos, como decía antes, de descomponerlos en parte de los problemas, reconocer patrones, interpretar y modificar algoritmos de resolución. Eso es el pensamiento computacional. En el tema de conexiones, pues reconocer y utilizar conexiones entre diferentes elementos matemáticos, pero también fuera de las matemáticas. Esto es lo que os decía, de la parte de arriba se refiere al trabajo intramatemático y la segunda de la competencia se refiere al trabajo extramatemático. Y finalmente, comunicación y representación. Representar matemáticamente nuestra idea para comunicar de forma más precisa nuestros argumentos, pues obvio que es una competencia específica que hoy en día es necesaria. Todas estas competencias específicas están planteadas en términos de lo que Europa ha definido como la necesidad del ciudadano del siglo XXI. Un ciudadano que no va a dedicarse tanto a la manufactura cuanto a la producción de conocimiento. Y para producir conocimiento hay que saber comunicarlo, representarlo, ser creativo, ser flexible. Esa es la idea. Hacer que pensemos que las futuras generaciones tengan una capacidad de pensamiento crítico, de creatividad, de flexibilidad, que mejore, como todo esto, que mejore la economía europea, que es el fundamento de esto. Bueno, y vamos a ver algún ejemplo para que entendáis lo que quiero decir. Voy a poner un ejemplo muy desarrollado y luego voy a poner varios ejemplitos para que vosotros vayáis pensando en esto. Mirad, la propuesta metodológica se trata en que a partir de una situación de aprendizaje trabajemos los saberes básicos integrados en los diferentes sentidos para el desarrollo de las competencias específicas. Mal puesto, todavía no acostumbrado a un lenguaje nuevo, a las competencias específicas. No, mal. Esa es la propuesta metodológica. Eso significa, pues lo que decíamos antes, entender la competencia matemática como un compromiso activo para resolver problemas en contexto, entender que los sentidos matemáticos son las capacidades asociadas a ideas numéricas, estocásticas, espaciales y algebraicas, pero en contexto, y que los saberes básicos pues son, como había antes, contenidos, destrezas, actitudes que son necesarios para la adquisición de esas competencias, digamos que son el medio. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Voy a poner lo que se plantea es lo siguiente. Si yo pienso en un saber básico, y aquí he cogido patrones, regularidades y pautas, y he cogido adrede, porque ya hablando ayer también, yo como hablo mucho, estas jornadas a mí me son muy productivas porque hablo con mucha gente y intercambio ideas. Es un contenido que me ha servido para discutir con compañeros en otras ocasiones. Claro, si cojo algo como ecuaciones, pues parece que el mundo no ha cambiado. Si cojo el saber, patrones, pautas y regularidades, sí que me permite ver que puedo enfocar una unidad didáctica de una manera diferente. Hay patrones geométricos, también hay patrones numéricos, pero encuentro regularidades en un mosaico. Encuentro regularidades o pautas en una propiedad numérica o aritmética.
Todo eso me permitiría integrar una unidad didáctica sobre pautas, patrones y regularidades, sin que tenga que llamarla sucesiones, puntos, progresión aritmética y progresiones geométricas, sino que puedo llegar más lejos, porque lo que quiero es, en este caso, si quiero desarrollar el sentido algebraico, estoy trabajando la parte del sentido algebraico que aborda la aritmética generalizada. ¿Qué competencia específica voy a desarrollar? Pues eso es lo que depende del diseño metodológico que hagamos. Eso es lo que depende del tipo de situación de aprendizaje que planteemos. A priori no la puedo definir. Yo a priori puedo pensar qué quiero trabajar. Pero la competencia que voy a trabajar, hasta que no diseñe la metodología, no la tengo. Así que vamos rápidamente. Bueno, solo recordar que el razonamiento matemático, tal como se plantea en el currículum, aborda la formulación, el empleo y la interpretación y validación de las soluciones matemáticas. Empleo de las matemáticas, obvio. Fijaos que ambas, o sea, los 4 elementos que aquí aparecen, aunque aquí venga doble, son las 4 fases del proceso de modelización matemática. Formular el problema matemáticamente, resolverlo y luego interpretar las soluciones y validar el modelo y sus limitaciones dentro del contexto en el que se ha planteado. Son las 4 fases de la modelización. Eso es lo que nos viene a plantear. Bien, pues esta es la propuesta, por ejemplo, o el ejemplo que he seleccionado para que entendamos. A mí este programa me parece espectacular. De hecho, es bonito. Bueno, ese problema, recuerdo que el sentido espacial tiene 4 componentes. Una de las componentes es analizar las propiedades de la figura y de los cuerpos geométricos. Otra de las componentes del sentido espacial es reconocer y establecer relaciones geométricas y razonar sobre ellas. Una tercera componente podría ser aplicar transformaciones geométricas y usarlas para analizar las situaciones, que son los movimientos. Y la última, la orientación espacial o la visualización, o como le queramos. ¿Vale? Bueno, vamos a reconocerlas en este trabajo. Recordar las fases: formular, resolver, y luego ya interpretamos y validamos. Bueno, cuando yo voy a resolver este problema, claro que trabajo la primera componente del sentido espacial. Claro que necesito identificar el desarrollo plano de un cubo. Porque aunque yo le dé esta propuesta de desarrollo plano del cubo, claro que tiene que identificarla, porque tiene que imaginar que esto está aquí, que esta es la cara de arriba, que esta es la que va hacia abajo, y entonces ahora este se dobla por detrás, y luego este viene hacia abajo, y que esta es la que está aquí en el lado. Eso tiene que verlo. Y esa visión o esa identificación del elemento geométrico, eso es trabajo de los elementos geométricos. Como también es trabajo, o trabaja las relaciones geométricas cuando tiene que identificar que estamos hablando de el camino, lo forman 6 aristas perpendiculares que se trabajan en 3 caras diferentes. Ahora lo haces explícito, pero tú sí que lo tienes que reconocer para resolver el trabajo. La tercera componente, sobre la ubicación y movimientos, como decíamos, tú tienes que identificar que 3 aristas están en la misma cara, trae la cara contigua,
y una en otra que es paralela. Es decir, que todas las componentes, cuando tú vas a abordar el problema, las componentes del sentido espacial están ahí. Cuando ya te metes en la resolución del problema, necesitas hacer determinadas cosas para poder ir identificando dónde está. Y una de ellas es, por ejemplo, ponerle nombre a los vértices. Y de esa manera tienes que identificar las caras del cubo en tu desarrollo plano, que no es tan fácil. Porque identificar el vértice A coincide aquí o el vértice F siempre está aquí, solo forma parte del proceso de visualización. Primero tienes que visualizar para luego identificar dónde se coloca cada uno de los vértices. Tienes que identificar las 6 caras, etc. Esto es cuando abordas el proceso de resolución. Pero claro, cuando ahora has hecho el proceso de resolución y quieres validar e interpretar las soluciones, que no es ni más ni menos que una vez que tienes dibujado el camino, aquí me falta una arista, una vez que tienes identificado el camino, ahora visualmente voy a volver a montar el cubo a ver si efectivamente lo que he dibujado coincide con el dibujo de partida. Eso sería interpretar y validar la solución, la segunda parte del proceso. O sea, imaginar, en este churro que he puesto aquí, imaginar que esto, aquí lo que quería ver era que lo vuelve a montar el cubo, ¿no? Tratar de representar eso. Me ha quedado eso ahí, pero me lo tanto rato que ni se lo dejo. Entonces, la idea es que una vez que tú has dibujado el camino, quieres validar que esa es tu solución. Y para ello, hacer el recorrido inverso, vuelve a montar el cubo. Entonces, todos los elementos del sentido espacial los vuelves a trabajar. Todos los elementos del sentido espacial los vuelves a trabajar. Y todo eso lo hace a través de la resolución de problemas. Todo ello a través de la resolución de problemas. Una resolución de problemas que, fijaos, no es aplicada, sino que es funcional. Porque el problema me sirve como excusa para aprender. No es el final, no es, bien, te das este concepto, ahora pongo un problema para que lo aplique en la vida real. La idea no es esa, sino que sea funcional. Es decir, que el problema me sirva como excusa para aprender. Hay otras opciones, ¿no? Pues aquí, los anglosajones, esta parte la tienen trabajado hace muchísimo tiempo y hay por ahí problemas preciosos sobre imaginar que navegáis en un barco alrededor de una isla que tiene a lo mejor un faro, una torre, no sé qué, y te dan distintas fotografías de la isla y tú tienes que decir en qué punto se sitúa el barco y cosas así. Cosa que de esto hay mucho. Pero no solo podemos trabajar el razonamiento espacial, porque la geometría es absolutamente llamativa, la geometría es espectacular, porque cuando un problema geométrico lo visualiza, te da una cosa que es lo de las funciones, que son bonitas, pero aquí no palpita igual. Como dice una amiga colombiana, no te zapatea el estómago igual. Entonces, fijaos que aquí, este tipo de problemas, razona si las siguientes afirmaciones son verdad siempre, nunca o algunas veces. Ayer lo decíamos, lo comentábamos en el taller, la palabra razona, justifica, explica. O hacemos eso, o jamás vamos a conseguir que es desarrollar la competencia, razonar y argumentar, comunicar, porque esos verbos de acción, como razonar, explicar, justificar, son los que hacen que el estudiante nos comunique
no argumente, no razone su idea. Porque en otro caso, ya sabemos lo que aquí va a ocurrir. Cuando multiplicamos un número entero por sí mismo, el resultado es un número par. Algunas veces, o no, pero quiero decir que el estudiante nos va a soltar el algunas veces, el nunca, pues siempre, sin justificación. Y eso, vamos, yo no lo creo que eso es razonable. Todos los seres humanos tendemos a gastar la mínima energía posible, como cualquier sistema complejo. Gastar la mínima energía posible. Si tú no le pides que lo explicite, si tú no le pides que lo exprese, que lo explique, que razone, ¿por qué lo va a hacer? Yo te digo la respuesta y tú interpretas. Y aquí, fijaos que trabajamos sentido algebraico en el sentido de que estamos generalizando propiedades, en muchos casos. También trabajamos en sentido numérico porque tenemos que comprender los números para poder buscar ese patrón, esa regularidad que hay detrás. Y trabajamos competencias específicas como razonamiento y prueba, comunicación y representación, al menos esas. Y eso a través de problemas, como decía antes. Fijaos este otro que perfectamente me sirve para trabajar aquella parte que hacíamos antes de lo conceptual y no solo lo procedimental, sino ver si se ha entendido el significado de una operación y tal. Pero al ponerle justifica, de nuevo, un solo verbo me cambia la situación. Entonces, en este caso, se trata del desarrollo del sentido numérico. Aquí no hay algebraico, porque aquí lo que intentamos es que el estudiante exprese o justifique la comprensión de esa operación, pero no tratamos de que el estudiante busque un patrón, una regularidad detrás. Y aquí he puesto razonamiento y prueba, para estar justifica, obvio que la trabajamos, pero he puesto entre paréntesis representación, representar y comunicar, porque a veces me encuentro con la sorpresa de que quieren justificar o quieren razonar representando las situaciones, poniendo ejemplos. De alguna manera intentan representar sus argumentos, no solo escribirlos, sino tratar de hacer algún tipo de gráfico, algún tipo de cosa que aclare lo que dicen. Bueno, pongamos un ejemplo de pensamiento computacional y con esto cierro, para que veáis que no se trata de algo que tenga que ver con informática, sino completamente distinto. Bueno, perdonad si vais... La idea de este trabajo es, mirad por ejemplo. Se les presenta este mosaico y se les presenta dos losetas diferentes. El ejercicio tiene dos partes. El primero dice, determina la primera pieza de la izquierda de cada fila. Si la fila es impar, entonces la primera pieza es, en otro caso la primera pieza es, fijaos que estos conectores realmente son de programación computacional. Y esa forma de razonamiento es la que queremos introducir al estudiante. Que se complica un poco más porque le pedimos que profundice un poco más. Completa la fila añadiendo piezas. Si la pieza anterior es tal, entonces utiliza tal. En otro caso, de lo que le pedimos, y queremos que él ponga el entonces, y en otro caso, porque corresponda, utilice la pieza tal. Lo pongo como ejemplo para que veáis que el pensamiento computacional puede ser interesante sin que yo suponga un trastorno grande para lo que se nos viene. En fin, la idea es, en conclusión, que a partir de ahora la aplicación del currículum
la aplicación del currículum, si no se aplica notas, la aplicación del currículum significa que el centro hay que ponerlo en el desarrollo de las competencias específicas a través del trabajo de los sentidos. Que eso es un cambio sustancial respecto al trabajo por bloques de contenido. Porque el bloque de contenido, cuando antes era el centro de atención, inevitablemente la evaluación iba al contenido. La evaluación inevitablemente iba al contenido. Ahora, la evaluación va al desarrollo de la competencia específica, que es diferente. Básicamente eso es lo que quería deciros y nada, espero haberos comprendido.
saber capacitar que el alumno sea capaz de hacerlos. Yo creo que la gente lo entiende muy pero me gusta mucho el nuevo currículum porque a todos grado en la dimensión que realmente desarrollan y sostienen el conocimiento matemático y nos dan indicadores de profesores que se están utilizando. Y este está muy bien porque ya aparecen los indicadores. Como nunca, definir las competencias. Es que tú tengas los saberes básicos y que tengas que meter las que estás trabajando y que te ayuden. Yo te digo que esto es una cosa. ¿Vale? De la LOCSE hemos pasado a esto. Vale, una información. Pues el tema está en que la ley de migración así, o sea, identidad humana. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Yo le hablo a los maestros de ejercicio, porque esos son los grupos de penal. Es un grupo de penal los maestros de función inicial, de la que quieran hacer reproducir con ellos. Esa es la lucha que tenemos los claustros del magisterio. El de se olviden de reproducir y que hagan otras cosas. Y que no interpretan esto. Yo ya lo hablaba con... Claro, es mi presi. El presi, ¿no? Es mi presi. Pues se lo decía, digo, tú que quieras la presión para que haya material y recursos para que el profesorado pueda ir al matemático de no formar. Porque efectivamente el profesorado puede seguir teniendo su formación en su tiempo libre, recursos en la cesta y va en su tiempo libre. Pero no nos vamos a pedir que se forme, que tenga reuniones voluntarias y que además elabore los materiales. Y que cambie el chip. El chip. O sea, es que lo importante es que cambie el chip y que empiece a hacer 2 o 3 cosas cada año y que ya que funciona. Y porque cambiar su modo de trabajar completo muy ameno, yo no me lo pediría a mí mismo. O sea, yo el año que viene tengo que adaptar mis asignaturas de matemáticas al currículum nuevo. Yo tengo que cambiar absolutamente una parte del currículum. Y hablo de la resolución de problemas toda la vida. O sea, mi colegio es la resolución de problemas, además todo el profesorado no es resolución de problemas. Es mi tema. Y aquí estoy en la sociedad de limpiadas. O sea, problemas. Pues tengo que cambiar. O sea, que en mi sistema de currículum tengo que contar la movida nueva. Pero yo sé que puedo cambiar eso. Pero entonces son cosas que no puedo cambiar en un año. Yo quiero hacer esto con mis alumnos de magisterio, pero no voy a poder en un año. Yo cuando voy a la OCE, la gente me dice, no, sí, no, el cubo. Sí, yo no puedo no, yo no, lo único que he perdido años que sean perseverantes, es que es perseverante. Digo, pues, yo no soy perseverante, yo en el instituto, yo cogí el curso en enero y el año siguiente lo volví a y lo soltaba en cuarto. Entonces me ha dado tiempo de acostumbrarnos a una forma de trabajo. Pero claro, si no haces un día y lo vas a hacer una manera, pero si no pasa otro, que lo hace de otra forma, no lo hacemos. Pero si no hacemos criterios de algo que le acostumbre a la forma de trabajo, pues los chavales se acostumbran a la forma de trabajo. Oye, la presentación no nos la puedes pasar. Te escribo. Yo me hago Susana Villar. Te escribo y te la pido porque me parece magistral. Y que perdonad que me he apuntado aquí. Bueno, yo me llamo María Casado, estoy en Galicia. Y soy de Anapema. ¿Y de qué ciudad estás? Yo estoy en la parte de la INS. Pero bueno, estoy muy interesada en este tema. Sí. Bueno, ya he evolucionado bien. Sí. Hola. Porque trabajo mucho con proyectos. Entonces era una de las cosas que iba a preguntar. Aquí estoy presentándome. Preséntame tú que yo ya. Bueno,
Bueno, nada, yo te preguntaba por las situaciones de aprendizaje, porque es lo que más ha fijado, por lo menos en el entorno que yo me muevo, todo el mundo dice, ¿esto qué es? Y yo digo, bueno, yo esto ya lo hacía siempre, me parece a mí, no lo sé. Porque entiendo una situación de aprendizaje es un contexto real, no deja de ser eso, ¿no? Y esa es la pregunta que yo te iba a hacer. Bueno, pero quizás más un poco enfocada a que ellos puedan ver una aplicación que puede ser lo que tú decías hoy, de eso sí que no lo había oído de hablar, intra y extra matemática, ¿no? Entonces, las extra matemáticas serían que la situación de aprendizaje es aplicada a un contexto real y las intra aplicada a un contexto matemático. Eso sería algo así. Por ejemplo, el problema del cubo es un problema intra. Vale, entonces la situación de aprendizaje se entiende a que tú englobas eso como dentro de una estructura. Pregunto. Para mí la situación de aprendizaje, para mí, porque no todo el mundo tiene la habilidad para crear un proyecto grande o para imaginar una situación real. Yo siempre, cuando estoy dando la formación, yo siempre les digo que son pequeñas cosas, ¿no? O sea, no creáis que va a tener que construir, hacer pequeñas cosas, copiarlas, nada. Claro, pero a ver. El señor tiene un montón de cosas de coger, quítate el pan. Claro, no, pero vamos a ver, llegar al nivel que tiene ahora es casi imposible en una vida sola. No, O sea, pero puede ser casi imposible, puede ser casi imposible el nivel de creación, como puede ser casi imposible el nivel de creación de tu proyecto, pero que yo te lo copie, eso no es fácil. sí, pero lo bueno. que quiero decirte es que la situación de aprendizaje para mí es algo que motiva al estudiante, nos sirve como excusa para movilizar conocimiento, para movilizar vale. Por ejemplo, en el caso que pusiste tú antes del cubo, si tú tienes que crear una situación de aprendizaje para meter ese problema, este problema es la situación de aprendizaje. Vale. Por poner un ejemplo que les pueda valer, o sea, yo quiero llegar allí y decirle a mis compañeros de departamento, vale, voy a poner un ejemplo de situación de aprendizaje básico. ¿Cuál crees que podría ser la más sencilla que les podría poner? Esa del cubo a mí me parece una situación de aprendizaje fácil, porque además te permite trabajar atención a la diversidad y no puedes llevar cuadradito. Sí, que pintéis sobre el cuadro, perfecto. No, que peguen piso y construyan ellos. Que a partir de la plantilla lo hagan. Claro. Y lo vayan haciendo ahí. Claro. O incluso puedes plantearle que en lugar de dibujarlo de camino en ese desarrollo plano, lo dibujan porque otro. Vale, eso sería intramatematica. Lo que tú explicaste. Vale. Bien, y entiendo que esas matemáticas son cualquiera de las que hago yo normalmente porque siempre son relacionadas. Por ejemplo, pues aquí había una compañera que yo le di un curso de formación en el CEP, y es lo que me ha recordado, que es de infantil, y está la mujer, fue la que planteó que llegó un chiquillo a la clase, una hoja grandísima, la hoja más grande del mundo, y la mujer en ese momento vio la oportunidad y dijo, ¿cómo es la hoja más grande del mundo? Y entonces empezaba a dibujar en el suelo, lo buscaba en internet, había fotos en las que se veían los niños sentados en esa sección de hoja en la India, Hoja de verdad, hoja natural, me refiero, no hoja de papel. La situación de aprendizaje fue esa frase. Esa frase, sí. Esa frase es la situación de aprendizaje. Porque es lo que moviliza poner en marcha. Esa idea, vale, sí. Bueno, es que yo, para mí, o sea, de lo que hay en el currículum nuevo sería lo más nuevo, porque todo lo demás yo creo que está en la lógica, o sea, realmente... Bueno, pero distintísimo. A ver, redactado de distintas formas. No, Sí, no, menos no, concreto. la filosofía es distinta. Bueno, yo pienso que la filosofía es distinta. Sí. Además, esto es lo que más se parece a lo que el profesorado viene demandando los niños. Es decir, o lo agarramos ahora, o lo que ya está. Sí. después no se nos queda porque hemos demandado. Porque hemos demandado que nos dejen libertad para jugar en los conceptos que cada uno tiene. Lo mismo vale el barco que cada uno tiene. Sí. Igual. Hemos demandado que no pongamos tanta atención si el resultado de la moción o no, en el proceso de
después que no nos venga otra pandemia y tengamos que adaptar todo lo que estamos haciendo a temas online, o sea, hacerlo todo online. Entonces ahí es donde la gente también tiene un poco de miedo. Si tú sigues la misma forma de enseñar que tenías siempre, pasando online es muy fácil, porque tienes el internet que vas a dejar pero si estás haciendo actividades que realizas dentro del aula, que a lo mejor son manipulativas o que requieren pues eso, salidas y tal, ese online es más complicado. O sea, yo creo que ahora que estamos en una situación de pandemia, que ya en principio un esfuerzo muy grande en cuanto a digitalización y a cambiar el chip, y esto es otra vez cambiar el chip. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo entendiendo que la tecnología es otra cosa, pero no soy un fanático. Creo que la tecnología nos ayuda, pero hay cosas que no se pueden distinguir. Un chico, un poco de salud para el YouTube, ahora os toca, ¿no? Si conectamos no importa si no tenemos. pero sí creo que a lo mejor tenemos que hacer, es decir, a partir de que ahora nos ha pasado, que ya hemos estado confinados otra vez, ya comprendemos cuándo debe pasar. Entonces hay que tener como plan B, entiendo yo, cuando trabajas de esta manera, porque si no se te puede caer todo. Bueno, de hecho a mí me pasó, ¿no? Yo tenía un proyecto montado, se me cayó, tenía un montón de cosas que tenía organizadas para tener el aula, cuando llegó el confinamiento se caía y se tenía que volver a reconfigurar. Yo creo que ahí también la gente tiene un poco de miedo. yo creo que lo primero que lo que decía la persona, yo creo que hay un marco de situación de aprendizaje. La gente la tenga disponible, esté en su casa una hora por la tarde, mañana, porque como le digamos que lo cree, que lo y que mis compañeros